Ahí veo que siguen ingresando participantes mientras van ingresando para no atrasarnos con el horario y respetar a todos los que tienen compromisos que cumplir. Vamos a ir abriendo el bloque de las charlas de la tarde. Ahora vamos a empezar con Daniel Cóndor Cámara, que a su vez tenemos el privilegio de que haya decidido acompañarnos este año como coordinador externo, que es una figura que se ha sumado este año, como decía hoy el doctor Luna en la apertura. Un poco para contarles de Daniel, a quienes no lo conocen, aunque les ya es conocido la especialidad. Daniel Cóndor es enfermero con máster en informática biomédica y en salud global, con mención en informática en salud, experto en tecnologías de información y comunicación, historia clínica electrónica, telesalud y sistemas de información en salud. Daniel es docente e investigador en la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador de la Unidad Informática Biomédica en Salud Global, investigador y miembro del Grupo de Investigación para el Desarrollo, Validación e Implementación de Cuidados. Es coordinador general del proyecto Amuchuni, Ciencia para Todos, y coordinador de la Red Internacional de Enfermería Informática y de la Red Peruana de Enfermería Informática, miembro de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, y es evaluador de diversas revistas científicas en Colombia, Perú y Estados Unidos. Así que la verdad que es un lujo poder tenerlo y que nos haya decidido acompañar. Ya nos ha acompañado otros años. La mayoría de los que estamos acá vamos cambiando de roles con los años y a veces estamos presentando un tema, a veces estamos coordinando un track, a veces simplemente estamos acá para saludar a los colegas, pero la idea es seguir intercambiando, seguir difundiendo la especialidad. Y en el caso de Daniel, lo que nos va a presentar es la experiencia con el programa de telesalud para monitoreos en el hogar de pacientes en cuidados paliativos, la experiencia de Telejumping. Así que cuando quieras, Daniel, podés compartir pantalla si tenés una presentación y todo tuyo. Ok, muchas gracias, Zulma. Agradecer primero a la organización por la invitación y también por ser parte de este grupo que está organizando este evento, ¿no? Y también un agradecimiento especial a ti, Zulma, por convocarme y poder trabajar juntos. La charla que les voy a brindar es desde un punto de vista ya yendo a la investigación. Hemos estado escuchando por la mañana algunas experiencias, algunas misivas, ¿no?, que tuvieron colegas sobre la parte clínica. En este caso, yo voy a compartir algo más experimental que realizamos en la unidad de informática biomédica, ¿no? Ahí me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve. Perfecto. Y bueno, este programa nace a partir de la necesidad de tener mayor presencia en los cuidados paliativos, ¿no? Sabemos que la esperanza de vida ha aumentado, que pues la población está envejeciendo y la tasa de natalidad se está reduciendo, ¿no? Y con ello, pues las enfermedades crónicas también están en proceso de al alza. Entonces, los cuidados paliativos en diversos tipos de enfermedades es necesario, ¿no? Y el objetivo, pues, de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? El detalle es que quienes ofrecen cuidados paliativos netamente a los pacientes que lo necesitan, en gran parte lo da el sector privado, ¿no? Muchas veces el sector público y público-privado en combinación llega menos, quizás por los recursos, o por lo menos aquí en Perú se siente de esa forma, y los recursos públicos son menores aún. Entonces, aquí tenemos un problema que tenemos que solucionar. Por otro lado, pues quienes cuidan a los pacientes con estas necesidades, en gran medida es un familiar o una persona cercana al paciente, ¿no? Y son ellos, pues, que necesitan del apoyo, de la educación y del seguimiento para brindar cuidados adecuados a su paciente. A partir de ello, pues, nosotros viendo estos problemas que hemos percibido,
y teniendo en mente pues el uso de la telemedicina, de la telesalud para brindar estos servicios, presentamos una propuesta en la universidad en conjunto con un grupo de investigadores, desarrolladores que trabajamos en ese momento y formamos este grupo llamado Telehampic, ¿no? Hampic es una palabra en quechua que significa médico o también se le puede denominar el que cura, ¿no? Esto denominado pues justamente a los antiguos que hacían la función de médico en el Imperio Incaico. Y por ello pues decidimos llamarlo de esa forma, ¿no? Este proyecto fue gracias a participación de la Universidad Tecnológica UTEC y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia con financiamiento de una entidad del Estado llamado Innovate Perú. Aquí tenemos la participación de todo el equipo que trabajó en este proyecto. Y la metodología que nosotros planteamos aquí fue 3 puntos esenciales, ¿no? La primera, conocer las necesidades de los pacientes que tienen, que están en cuidados paliativos, conocer las necesidades de los cuidadores y también conocer las necesidades de los profesionales de salud y también de los técnicos en enfermería que brindan cuidados a este tipo de pacientes. En segundo lugar, era el desarrollo del sistema, ¿no? Todo un proceso de desarrollo que contó con diferentes fases y validaciones para llegar a un prototipo final. Y por último, una implementación a través de un periodo donde pudimos evaluar todo el sistema que habíamos creado. En la primera parte, que fue un estudio cualitativo, publicamos este artículo donde se detalla todo lo que hemos encontrado y nos basamos en 3 tópicos puntuales, ¿no? El conocimiento y acciones en cuidados paliativos, esto tanto para los profesionales de salud, para los técnicos y para los cuidadores, ¿no? También el manejo de la información y por último el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Aquí resaltamos esto porque nosotros teníamos en mente en un inicio proveer al paciente, al cuidador, de una serie de diferentes sensores biométricos para medir en tiempo real la situación del paciente, ¿no? Para el monitoreo. Teníamos ahí pulsoxímetros, saturómetros, termómetros digitales, ¿no? Incluso teníamos acelerómetros, ¿no? Para ver un poco lo que es el movimiento del paciente, entre otros. Teníamos varios sensores. Pero cuando realizamos este primer estudio, pues las necesidades que nos reportaron no eran tantas, ¿no? Entonces se procuró que sea lo menos invasivo posible para el paciente. Es así que cuando llegamos ya a analizar toda esta información, tuvimos esta data, ¿no? Por lo menos en los especialistas, que serían todos los profesionales de salud y también los técnicos, mencionaban que los dispositivos pues les podían ayudar a manejar este tipo de pacientes, especialmente en el monitoreo, ¿no? Pero aquí había un problema porque muchas veces los dispositivos que utilizaban ellos eran dispositivos personales, no entregados por la empresa o por la institución a las cuales pertenecían. Eso también es una limitante muchas veces cuando se quiere utilizar dispositivos electrónicos, ¿no? Para el uso del trabajo. También reportaron que utilizaban constantemente el aplicativo WhatsApp para proveer de información al paciente y también para proveer información entre pares. Por último, también acá mencionaron el uso de sensores, ¿no? Evitar que sean sensores que molesten al paciente, ¿no? Que no sean invasivos, que el paciente no se sienta incómodo por todos estos tipos de sensores. Y es así que recomendaron el uso, por ejemplo, de una medición de frecuencia cardíaca y oximetría, ¿no? Que podría darnos indicios si el paciente está en un correcto cuidado o no. También mencionaron la escala del dolor en una frecuencia adecuada, ¿no? Que también nos puede alertar sobre posibles problemas que el paciente podría tener. En cuanto a los familiares,
ellos reportaron que utilizaban las tecnologías, pero era un uso más cotidiano, más familiar, ¿no? No era un uso más de informar al médico, a la enfermera, sobre la situación del paciente. Y también había ciertos problemas, por ejemplo, si el paciente en cuidados paliativos era una persona adulta mayor y su cuidador también era una persona adulta mayor, ¿no? Entonces había un problema con la edad, que muchas veces no tenían las facilidades para manejar equipos. Y resultó también que es necesario pensar en ese tipo de personas cuando queremos aplicar, ¿no? Cualquier tipo de solución. Por otro lado, influyó también dependiendo de la economía y la educación de los pacientes, ¿no? De los cuidadores. Y lo que sí mencionaron que necesitaban educación permanente, ¿no? Una educación continua que los ayude a guiarse cuando estén al cuidado de sus pacientes. Eso era lo necesario. Entonces, a partir de estos resultados, nosotros empezamos a construir el desarrollo de esta solución que teníamos en mente y empezó el proceso, ¿no? En este proceso también hemos publicado un artículo en una revista netamente ya de ingeniería, porque ahí se menciona todo el proceso de desarrollo. Y la solución fue la siguiente, ¿no? Tener un sistema en el cual se comunique tanto al personal de salud, al enfermero, al médico, con el cuidador. Perdón, acá está el médico, que también puede ser la enfermera, con el cuidador, ¿no? El cuidador puede ser el familiar o el personal que esté a cargo de él, ¿no? A través de un sistema que sea un sistema en la nube, ¿no? Donde a través de un sistema móvil, puede ser una tablet, un celular, se puede informar sobre el proceso del cuidado del paciente. Y este a su vez estaba conectado con sensores biométricos. En este caso utilizamos un pulsoxímetro, ¿no? Para medir en tiempo real estos datos vitales, ¿no? Y también dentro de la construcción del dispositivo móvil, pues teníamos una plataforma como una pequeña historia clínica digital donde podíamos monitorear también puntos exactos de toma de tratamiento, frecuencia, por ejemplo, del dolor, ¿no? Que ayudaba pues a tomar ciertas medidas y que el médico o la enfermera tenían en cuenta al momento de brindar sus recomendaciones para el cuidado del paciente. Dentro de este proceso, como les mencioné, hicimos varias validaciones, ¿no? Una validación de ellas fue internamente, con todos los miembros del equipo, probamos en diferentes momentos el uso. Lo que ven acá es el primer prototipo, ¿no? Básico que teníamos en mente. Pensamos incluso utilizar un teclado para ayudar tanto al profesional como a los cuidadores puedan tener la facilidad de poder escribir, pero en el proceso se dejó de lado, ¿no? Porque cargar un teclado, pues hay veces es tedioso. Entonces nos enfocamos más en el aplicativo móvil, ¿no? También hicimos validaciones externas. Aquí participaron tanto médicos y enfermeras y probaron la funcionalidad de todo lo que habíamos desarrollado. Nos ofrecieron retroalimentación para mejorar el sistema, ¿no? Cómo quisieran ellos recibir la información, cuáles eran los datos pertinentes que necesitaban tener, cuáles eran las formas, ¿no? De que ellos quisieran ingresar al sistema para evitar más adelante, por ejemplo, errores en el ingreso de data o también dificultades al momento de tratar de navegar dentro del sistema. Entonces, todo esto enriqueció el prototipo, ¿no? Al final, trabajamos con este prototipo. Ahora, pues, esto fue desarrollado en el 2017, ¿no? El proceso de todo este proyecto empezó aproximadamente el 2015. De 2015 a 2017, pues, hubo un arduo trabajo y este es el prototipo final que
pudimos obtener en ese momento, ¿no? Había una tablet con el sistema ya previamente cargado. El sistema era un sistema en web, no había necesidad de instalar ningún aplicativo, solamente era la necesidad de tener una conexión a Internet y el sistema estaba funcionando, ¿no? Y acá tenemos un módulo de conexión por Bluetooth del sensor biométrico al aplicativo, ¿no? Al sistema. Esto alimentaba pues los datos en tiempo real. Ahora, esto obviamente en la actualidad se puede mejorar porque existen ya dispositivos que tienen Bluetooth y automáticamente trasladan esta información a una nube, ¿no? En ese momento, pues nosotros adaptamos uno a través de diferentes microcomputadoras y enseñábamos a manejar pues al paciente, ¿no? Y entregamos todo este kit a los pacientes que estarían en el piloto. Con respecto al módulo que nosotros elaboramos, pues teníamos un módulo específicamente para el personal de salud, donde tenía un login, donde tenía que ingresar, podía ver la agenda de sus pacientes por día o incluso por alertas, y tenía un resumen de todo lo que recogía por paciente, ¿no? Aquí veíamos el peso, la talla, la temperatura del paciente, las frecuencias vitales, ¿no? Y también recibía información en tiempo real, por ejemplo, si se medía el pulso oxímetro. Esta imagen que ven es de un paciente que estuvo en el piloto y reportaba en tiempo real, ¿no? Cómo estaba su saturación de oxígeno y cómo estaba la frecuencia cardíaca en ese momento. Cuando había caídas, entonces el médico, la enfermera recibía una alerta y ellos podían comunicarse inmediatamente con el cuidador para tomar una decisión, ¿no? Acerca de repente de la administración de un medicamento o algunos cuidados específicos con ese paciente. En cuanto al módulo netamente ya del cuidador, pues ellos también tenían una pantalla de acceso y tenían estas opciones, ¿no? Poder en tiempo real colocar la escala del dolor del paciente, ¿no? Esto lo podían hacer en la frecuencia que ellos decidieran, o también en la frecuencia de la recomendación del profesional. Y esto pues llegaba a manos de las enfermeras y de los médicos. También podían ver su cronograma de administración de medicamentos, ¿no? Previamente esto se informaba, se cargaba el sistema y ellos podían marcar si se dio o no se dio en el momento adecuado, ¿no? Que también ayudaba al monitoreo. Y también hubo una pantalla específicamente para educación, con diversos videos que se brindaba sobre cuidados, ¿no? Cuidados esenciales que ellos necesitaban, ¿no? Por ejemplo, la hidratación, la limpieza, el horario de la terapia, ¿no? Era esencial. Posterior a ello, y después de validarlo, obviamente, toda esta parte, hicimos el primer piloto, ¿no? El piloto lo realizamos en la región norte del país, en una región llamada Piura, con 10 pacientes y el seguimiento se realizó por 30 días, ¿no? Estos pacientes eran pacientes con diversas patologías, algunos oncológicos, algunas con otras enfermedades crónicas, y pudimos desarrollar el seguimiento en toda su magnitud, ¿no? Aquí enseñamos al paciente cómo utilizar el equipo, cómo informar, cómo ingresar los datos al sistema y cómo ellos se beneficiaban, ¿no? De esta comunicación. Aquí en Perú, por lo menos en los establecimientos públicos de primer nivel, no hay equipos especializados sobre manejo de cuidados paliativos. Tenemos esos profesionales a partir todavía de hospitales o instituciones, institutos especializados, ¿no? Pero en atención primaria todavía carecemos de estos especialistas. Entonces, utilizar esta herramienta facilitó en ese momento tener una conexión más directa con el paciente con necesidades de cuidados paliativos. Posterior a ello, pues después de haber hecho el piloto, levantar observaciones que nos hemos tenido en ese momento, hicimos una implementación y evaluación dentro ya de una ciudad más grande, que sería la ciudad de Lima, en el cual incluimos a 29 pacientes durante 90 días, ¿no?
En este caso, la implementación se realizó ya dentro de una institución que contaba con equipos y profesionales especializados ya en cuidados paliativos. En ese sentido, pues, los pacientes estuvieron por toda la ciudad de Lima, y acá el objetivo de esta implementación y evaluación, primero era, pues, ser parte de un servicio ya estructurado. Se entrenó a todo el personal a manejar los equipos, ¿no? Con diferentes sesiones a lo largo de la implementación. También se entrenó a todos los cuidadores, a los pacientes para el uso del aplicativo. Y medimos dos cosas importantes, ¿no? Uno, el manejo del dolor, y también el manejo de ansiedad y depresión de los cuidadores, ¿no? Sabemos que los cuidadores muchas veces son opacados o olvidados porque se centran más en las necesidades del paciente y no en las de los cuidadores, ¿no? El proyecto entonces quiso averiguar ello, y ahí tuvimos dos estudiantes de posgrado que realizaron sus tesis dentro de este proyecto, ¿no? Por último, la satisfacción del sistema. Las tesis que hemos realizado, pues, son estas dos. Una es el autorreporte para mejorar el manejo del dolor, y el otro era, a través de los videos educativos, si se puede disminuir la ansiedad y la depresión. En el primer estudio tuvimos este reporte con resultados óptimos, donde, pues, hay una disminución mejor dicho, un reporte adecuado, ¿no? Sobre el dolor y un mejor manejo al respecto. Y sobre la ansiedad y depresión también encontramos resultados significativos, ¿no? Es decir, si se da constancia a esto y continuidad, puede mejorar no solamente el cuidado del paciente, sino también el manejo del mismo cuidador. Con respecto a la satisfacción del paciente, tuvimos acá diferentes comentarios de los cuidadores, donde reportaron, ¿no? Sentirse a gusto con toda esta construcción. También mantener un contacto más continuo con los profesionales y reportar, ¿no? Reportar las incidencias que ellos pueden tener dentro de los cuidados de sus pacientes. Además, también se sintieron empoderados porque fueron parte de la construcción, ¿no? Dentro de todo el proceso se preguntó sus necesidades y tratamos de satisfacerlas para que pueda utilizar este programa adecuadamente, ¿no? Dentro de todos los problemas que acarrea cualquier proyecto, siempre fueron mayormente al uso de las tablets. Muchas veces no todos tenemos esa habilidad de manejar un dispositivo móvil en todas sus características. Entonces, el aplicativo o el programa trató de ser lo más sencillo posible, pero siempre hubo problemas que se resolvían. Por ejemplo, el encendido de la tablet, ¿no? O también el acceso al programa. Y a veces no reconocían el icono, entonces se tenía que guiar o entrenar nuevamente sobre él. También tuvimos acá un gran compromiso del personal de salud, que estuvieron utilizando el sistema, estuvieron a gusto con el sistema y procuraron cuidar los equipos, ¿no? También en su quehacer diario muchas veces puede haber accidentes, ¿no? Entonces ellos trataban de cuidar los equipos para evitar accidentes. Además, también les ayudó para reportar incidencias dentro de su jornada laboral, cosa que antes era un poco más difícil porque lo hacían de manera física, ¿no? Con esto era más sencillo. Y también hubo compromiso de los cuidadores, ¿no? Ellos también se sintieron identificados, pues fueron parte del desarrollo. Como parte final de toda esta experiencia que tuvimos, pues hubo aceptación por parte de los cuidadores. Todos los problemas fueron anotados, fueron consideradas para hacer actualizaciones dentro del sistema. Obviamente necesitamos trabajar más en lo que es la alfabetización en salud, bueno, alfabetización digital en salud para el personal de salud, porque por más que haya entusiasmo, muchas veces, se queda, ¿no? En el proceso de la práctica.
Entonces necesitamos mejorar esa parte, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos programas, ¿no?, en Latinoamérica que vienen trabajando todo este tema, es necesario incluirlas, incluso desde el pregrado, ¿no?, para que estas habilidades sean mejores, ¿no? Es necesario siempre tener personas con ciertos conocimientos de uso de tecnologías, ¿no?, especialmente en los cuidadores, para evitar problemas del funcionamiento de los dispositivos que ellos puedan manejar. Y también es necesario, cuando utilicemos este tipo de programas, tener personas responsables, ¿no? Especialmente en la parte quien recepciona los datos, ¿no? Porque una vez que el profesional puede ingresar los datos o puede ver los datos y reporta un problema, debe haber un personal de apoyo o un técnico que esté constantemente monitoreando el funcionamiento adecuado de todo este programa, ¿no? Y con ello, pues nosotros hemos trabajado, ¿no? Este proyecto culminó a fines casi del 2018, sí, fines 18, se siguió trabajando, pero como es un proyecto de investigación, quedó todavía dentro de las aulas, ¿no? No se ha podido escalar justamente por temas ya académicos, ¿no? Pero como experiencia ayuda a conocer que tanto los desarrollos deben incluir no solamente el problema que nosotros como profesionales vemos, sino también hay que conocer las necesidades de la población a la cual estamos tratando de cuidar, ¿no? Muchas veces los dejamos de lado y nos enfocamos solamente en el desarrollo y no conocemos en verdad si a ellos les va a servir, ¿no? Entonces hay que tener esa mirada también hacia ellos para que el desarrollo sea adecuado. Y bueno, eso sería todo de mi parte y quedo atento a cualquier pregunta que tenga el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente la presentación. Un poco este año, cuando teníamos que pensar en los temas, como hacemos cada vez que hay que organizar el simposio, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué? Está bien, informática en enfermería es un campo de aplicación de la informática en salud, pero todos nosotros, generalmente los que estamos involucrados en el simposio, nos hemos formado como informáticos e informáticas en salud. Más allá de que de base somos enfermeras, enfermeros, y después obviamente que nos dedicamos a la aplicación más en el área de enfermería informática, pero después a veces no, ampliamos nuestros campos de aplicación porque de hecho podemos desempeñarnos en equipos interdisciplinarios. Y dijimos, bueno, ¿por qué no abrir este año un poco también la mirada? Aunque dentro de las jornadas de informática en salud ya tenemos tracks específicos, por ejemplo, de informática aplicada, digamos, a la salud pública o de telemedicina, y todo lo que es telesalud, teleasistencia, ¿por qué no abrir un poco la mirada este año y también traer esos temas al simposio? Entonces nos acordábamos de esta experiencia que ya te habíamos visto contar en algún momento, porque la verdad que es un programa y que tiene varios proyectos en sí mismo, muy, muy interesante. Lo que yo te iba por aquí a preguntar, antes de pasar con la siguiente panelista, es nosotros generalmente cuando hablamos de informática en enfermería o hablamos de informática en salud o cuando aparecen personas interesadas porque dicen, bueno, esto va cada vez más, evoluciona cada vez más y cada vez más crece, es como que siempre ponemos el foco intramuros, siempre estamos mirando la aplicación de las tecnologías a un nivel del cuidado directo intramuros. Y es como si hubiera ciertas áreas que parece que luce menos, ¿no? El hacerlo en atención primaria, ¿no? Cuando en realidad ya tenemos suficiente evidencia de que independientemente de si se trata, o que incluso en países de subdesarrollados, muchas veces, pese a pertenecer gran parte de la población a estratos socioeconómicos bajos, acceden a ciertas tecnologías que por ahí son las únicas que conocen. De hecho, uno de los ejes rectores de la transformación digital en salud, de los 8 principios rectores, es la conectividad, y la conectividad hoy se está considerando que ya es un determinante social de la salud, y se ha visto que muchas personas en su vida no tienen una historia de haber tenido internet ni conexión de banda ancha en su domicilio, y sin embargo sí tienen teléfonos y toda su conexión a internet ha sido a través de un teléfono, con el cambio de perspectiva que eso tiene. Entonces, a sabienda de cómo hay cierto acceso a tecnologías, pese por ahí tratarse de poblaciones vulnerables o de estar en países subdesarrollados,
nosotros vemos como que el foco de la informática en enfermería y informática en salud, cuando se trata de hablar de implementaciones que vengan a mejorar lo que nosotros hacemos, que es el cuidado, siempre está puesto como muy intramuros. Y entonces lo que te quería preguntar, considerando que tu especialidad justamente es informática en salud global, ¿por qué crees esto de que no atraen los ámbitos extramuros, el ámbito ambulatorio? Un poco también recobrando lo que decía Carolina Gatica antes de cerrar el bloque de la mañana, ¿no? Porque como ella habló de la mirada integral en el ámbito ambulatorio, ¿no? Y es más descuidado siempre el ámbito ambulatorio, vamos todos pensando a internación. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué crees que proyectos como estos, que tengan que ver también con llevar el cuidado a áreas de aplicación que han existido desde hace muchos años, como la atención primaria, o cosas como las que vos decías, no hay equipos especializados en, por ejemplo, cuidados paliativos a nivel de la atención primaria? Sin embargo, todos conocemos esas especializaciones a niveles intramuros. ¿Y por qué entonces cuando hablamos de esta conjunción del cuidado directo, del cuidado clínico y del cuidado integral, y cómo podemos traer tecnologías que de algún modo mejoren adherencia, evolución, seguimiento, etcétera, no atrae a hacerlo tanto en ámbitos que sean más ambulatorios, ámbitos de atención primaria? Sí, mira, acá tenemos un problema desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es el tema económico, porque estos desarrollos muchas veces económicamente no son atractivos para las empresas, ¿no? Porque las empresas pues muchas veces quieren entrar donde se mueve más, donde hay más movimiento, ¿no? Los hospitales, las clínicas, donde constantemente necesitan tecnologías para el cuidado. Pero cuando ya pasamos a un punto de vista de atención primaria, pues ahí directamente vamos a trabajar con las personas del día a día, ¿no? Y muchas veces ellos tienen necesidades muy variadas que muchas veces las empresas no los entienden, ¿no? Y ahí tenemos el primer problema. El segundo problema es la parte social, ¿no? Cómo se ha formado al profesional, y esto el profesional en todo el ámbito, no solamente el de enfermería, porque generalmente la academia enseña al profesional en salud que su ámbito es netamente el hospitalario, ¿no? El ámbito cerrado, y no le están dando el foco, por ejemplo, a la atención primaria, ¿no? Quienes nos dedicamos a la salud pública, a la salud global, muchas veces batallamos contra ellos porque no le dan la importancia también a cómo la prevención, en este caso de atención primaria, ayuda, ¿no? Ayuda un montón. Y sí hay estudios sobre costo-beneficio sobre estos desarrollos, ¿no? Incluso tanto Brasil, Perú y Colombia tienen proyectos conjuntos donde están trabajando con tecnologías para poblaciones indígenas, ¿no? Donde la conectividad pues es muy limitada, pero a través de estos celulares, los más simples, los de gama baja, están construyendo, por ejemplo, historias clínicas digitales, ¿no? Para hacer el seguimiento, por ejemplo, a gestantes, ¿no? Un proyecto que tenemos acá en Cayetano se llama Mamás del Río, que trabaja justamente con comunidades, pues, en la Amazonía, tanto de Perú y de Colombia, y que hace el seguimiento y a través de aplicativos muy simples están retomando pues esa información y la población no se siente abandonada, ¿no? Lastimosamente pues Latinoamérica es amplio, ¿no? Y sus necesidades son muy variadas y muchas veces se ha centralizado los cuidados o las terapias en ciudades muy grandes, ¿no? Y no vemos esa mirada más allá de ello, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esos dos puntos de vista, ¿no? El económico y por un lado el social. Bien, como lo acabas de decir, juntaste dos palabras, indígenas y tecnologías. Ese ya puede ser el título de un trabajo, ¿no? Porque ¿quién pensaría a la hora de hacer un desarrollo en llevar eso a una población indígena? A menos que tenga por ahí una visión como la Claro, tuya, ¿no? Así que muy claro. interesante. Aquí preguntan, ¿piensan abrir el sistema telejumping para incorporar pacientes? En un momento lo hemos visto acá con diferentes entidades del gobierno, pero entenderás también que esta mirada del gobierno es un poquito más difícil escalar hacia ellos, ¿no? El proyecto aún está vigente, el proyecto está ahí, pero necesitamos justamente el apoyo, ¿no? Porque implementar este tipo de programas sabemos que no tiene esa mirada de generar ingresos, sino más bien es de apoyo social, ¿no? Entonces,
conseguir eso es un poco más difícil. Esperemos que en un futuro pues esto se pueda abrir, ¿no? Todo el equipo de trabajo pues está muy interesado en continuar con ello, pero estamos todavía en conversaciones a ver si lo podemos o no abrir a nivel más grande, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Acá dicen, te agradecen por la presentación. Y obviamente sabemos que esto a veces dispara, porque hay personas que por ahí no sabían de estos proyectos. Ya el otro, Mamás del Río, vamos a ver si podemos hacer que lo vengas a contar el año que viene. Ya, y esto dispara también todo lo que es el networking, donde por ahí a veces uno también tiene que hacer ver la necesidad de esto, ¿no? Es decir, que está bien, es cierto, no va a haber un retorno de inversión inmediato en tu empresa de desarrollo versus como lo harías si fueras a hacer una implementación a un ámbito más tal vez de internación y con mucha más cantidad de usuarios. Pero bueno, también está lo que se llama responsabilidad social empresaria, y entonces también en poder ver, entender a veces esto de la mirada integral y abarcadora, y que no todo desarrollo y aplicación que uno haga necesariamente va a tener que ver con un retorno económico, sino cuál es el beneficio más social por ahí que puede tener. Así que muchas gracias, Daniel. Y vamos a dar lugar ahora a la presentación de Laura Rodríguez Ramírez, que también, siguiendo con un tópico que tenga que ver con la telesalud, en este caso teleenfermería, vamos a cambiar, digamos, vamos a seguir con teleenfermería, pero ya en este caso con una orientación más aplicada también. En el caso de Laura Rodríguez Ramírez, ella es de Costa Rica, es licenciada en enfermería de la Universidad de Costa Rica, máster en salud ocupacional e higiene ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde el año 2015 que trabaja en el campo de la enfermería informática como líder de proyectos e innovación, y desde el año 2020 para acá se desempeña en el campo de la teleenfermería. Así que ella va a presentar la experiencia de la teleenfermería como herramienta en la gestión del cuidado. Laura, ¿estás en condiciones de compartir pantalla? Sí, sí, lo que tengo apagado es el video. Ok. Que me dice que no lo tengo. Pero bueno, primeramente agradecidísima, Zulma, por la invitación. Tuve el gusto de conocerla en el Congreso Internacional de Enfermería acá en Costa Rica, por ahí del mes de agosto. Muy entusiasta, Zulma me invitó a hablar un poquito sobre este tema. Acá en Costa Rica estamos dando los primeros pasos en la teleenfermería como tal, y desde el Colegio de Enfermeras estamos pues, motivando a que el personal quiera pasarse a este campo de la práctica. Hay mucho trabajo que hacer aún, hay mucha difusión que hacer aún, pero estamos pues, trabajando fuertemente para que estas brechas se vayan cerrando y nuestros colegas quieran animarse a ingresar en la virtualidad para usarlo como parte de su herramienta de trabajo. Entonces, voy a compartir. Ok. Ok. Me avisan si ven mi pantalla. Ahí se está viendo tu pantalla y se te escucha. Oh, perfecto. Muy bien, entonces, teleenfermería, una opción para el futuro, es una de las formas y el enfoque que nosotros hemos estado trabajando desde acá, desde Costa Rica, para motivar, como les decía, a nuestros colegas a ingresar en esta práctica. El COVID vino a meterle el pie al acelerador en cuanto a la modalidad de trabajo. Les cuento un poquito que yo empecé a hablar de teleconsulta, tanto médica como de enfermería, en el 2019 en mi centro de trabajo. Yo trabajo para el Instituto Costarricense de Electricidad. Es una institución autónoma del gobierno que se encarga de proveer electricidad y servicios de telecomunicaciones al país. Tenemos una planilla de más o menos unas 14,000 personas distribuidas en todo el territorio nacional, y nosotros como servicios de salud somos muy poquitos. Tenemos un equipo destacado compuesto por 5 médicos y 6 enfermeros que estamos acá en el centro, en la capital, en el área metropolitana,
y unos servicios subcontratados de media jornada o por horas alrededor del país en lugares, en cabeceras de provincia más importantes. Pero se nos queda gente por fuera. Entonces, una de las inquietudes que teníamos en el servicio es cómo le podemos llegar a esta gente y que no tenga que desplazarse hasta San José para poder ser atendido. Hay lugares que están a 3, 4, 5, hasta 6 horas de distancia. A pesar de que Costa Rica es un país pequeñito, tenemos ciertas dificultades. Por ejemplo, en la época lluviosa pues hay derrumbes y las carreteras se cierran y eso afectaba el servicio nuestro porque la gente ya no podía llegar a la consulta. Entonces, en el 2019 empezamos a trabajar el tema. Toqué la puerta de la Fiscalía del Colegio de Enfermeras porque yo soy partidaria de que lo más importante para poder trabajar este tema es tener el respaldo legal de que nuestro colegio profesional, nuestro ente rector, avale la práctica. En su momento la Fiscalía me contesta que no tiene nada, pero que les interesa el tema. Entonces empezamos a trabajar en una definición y en un documento que pudiera salir publicado en el periódico oficial La Gaceta, que es el organismo que hace públicas las leyes, reglamentos, decretos o lineamientos propios de colegios profesionales y todo lo que hace que una vez que sea publicado en ese lugar ya es legal y es posible hacerlo. Entonces empezamos a trabajar fuertemente en noviembre, diciembre del 2019. En marzo del 2020 tenemos nuestro primer caso COVID, 6 de marzo, nunca lo voy a olvidar, nuestro primer caso COVID en el país. Y empieza toda esta movilización de, bueno, ¿qué hay que hacer? Empiezan las directrices del Ministerio de Salud, hay que cerrar, hay que ver cómo empezamos a trabajar la modalidad de atención. Y a nivel interno, mi jefatura me dice, bueno, no, Laura, vamos entonces a teleconsulta a todos. Entonces, ahí es más o menos como el parámetro. Al día de hoy nos encontramos todos trabajando de manera virtual, ya nuestro día a día, y lo que les traigo hoy es un resumencito de cómo llegamos hasta ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque yo soy amante, apasionada, Selma que me conoce, apasionada de la enfermería, de proyectar una enfermería dinámica donde se nos dé esa validación como profesionales, como investigadores, como líderes. Estamos en la docencia, ustedes han visto, somos súper polifacéticos, tenemos una capacidad de desarrollar trabajo a nivel colaborativo, estamos siempre investigando y tenemos conocimientos, habilidades y actitudes propias para la atención, para trabajar fuertemente en estos campos. Entonces, el primer paso para que todo esto funcione es justamente ese empoderamiento como profesionales que somos y creer que en realidad tenemos las herramientas para poder hacerlo y las competencias. Porque a veces como que flaqueamos, de repente vemos, ahora me hizo mucha gracia y me llamó la atención cómo cerraba Daniel Cóndor su presentación hablando sobre el compromiso. Es una palabra clave para que esto funcione. Tiene que haber compromiso, un compromiso por parte de los profesionales y un compromiso por parte del paciente. Pero ¿cómo yo logro que mi paciente se comprometa? Bueno, cuando yo le vendo la idea diciéndole que realmente esto funciona, que es confiable y que es fácil de ejecutar. Entonces, por eso es que yo creo en esta enfermería y siempre empiezo hablando un poquito sobre esto. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué somos tan importantes dentro de esta gran cadena de atención de la salud? Y en la virtualidad tenemos un papel preponderante. Les cuento, bueno, lo que les decía, nosotros tenemos esa necesidad de ofrecer ese servicio a nuestra gente. En un inicio, bueno, como les decía, la planilla de nuestros trabajadores pues es enorme. Tuvimos un número récord de aproximadamente 7,000 personas realizando teletrabajo y esas 7,000 personas necesitaban continuar con sus procesos de atención de enfermedades crónicas, la consulta específica con la que yo trabajo también, que es la de medicina del trabajo, necesitábamos que continuara. El doctor Calderón, que es nuestro laborista, necesitaba tener que continuar con su proceso de atención de todos los casos que nosotros llevamos a nivel laboral.
Entra el escenario de la vigilancia COVID, por ejemplo, necesitábamos dotar de herramientas para que mis colegas pudiesen hacer la vigilancia epidemiológica correspondiente. Y todo este marco y este montón de acciones en corto plazo que hubo que tomar decisiones precisas, nos llevó a trabajar en conjunto con la Fiscalía del Colegio de Enfermeros de Costa Rica para crear la definición y el sustento legal para el ejercicio, porque era muy interesante que a nivel médico ya ese trabajo lo tenían adelantado. Yo escribí a la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y pues en cuestión de una semana me mandaron el oficio donde ellos lo tenían aprobado como desde el 2004, una cosa así, no sé, una cosa, ellos se habían ya empezado a hablar hace mucho tiempo de telemedicina, pero nosotros no, el Colegio de Enfermeras no teníamos ese respaldo. Entonces topamos con, en su momento, un fiscal muy atento, muy apuntado con el tema de la innovación y tema de la transformación digital, y pudimos propiciar la construcción de este documento, que saliera publicado y que se pudiera ejecutar a nivel del territorio nacional. Y obviamente, como era prioritario, lo primero que hicimos fue trabajar en la creación de los protocolos para la vigilancia COVID desde la teleenfermería. Hoy por hoy tenemos nuevos retos, por ejemplo, pues como todos sabemos, nos estamos enfrentando al síndrome de post-COVID, al COVID prolongado, al manejo de las secuelas y todo este tipo de intervenciones que cuando empezamos a hablar del tema ni siquiera nos pasaban por la cabeza de que íbamos a necesitar esto, y que definitivamente la virtualidad llegó para quedarse. Yo estoy completamente convencida de que la atención de la teleenfermería es una herramienta valiosa para la continuidad del cuidado. Recordemos que es nuestro eje de trabajo y que con ello podemos extendernos aún más en cuanto a nuestras coberturas. Entonces, para nuestro territorio nacional, para el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la teleenfermería la definimos como la actividad de la gestión del cuidado por medio del uso de la ciencia de la información y la telecomunicación en la conservación de la salud, prevención de la enfermedad, educación en salud e investigación desde los modelos sincrónicos o asincrónicos en los diferentes escenarios micro, meso o macro asistencial, con el fin de llegar a una estandarización de protocolos de atención. Actualmente existe una comisión dentro de el Colegio de Enfermeras, de la cual yo soy miembro, donde trabajamos justamente en este paso, en la estandarización, de los protocolos de atención. Ya, como les decía, tenemos el de COVID, se está trabajando en el de intervención de teleenfermería para la perioperatoria o para los cuidados posquirúrgicos, por ejemplo, para el manejo de la familia gestante, lactancia y posparto, para el manejo de la enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, dislipidemias, que pues desafortunadamente son el top 10 a nivel nacional. Tenemos una gran cantidad de personas que padecen estas condiciones y que necesitamos dar esa cobertura. Y también estamos trabajando en la estandarización del manejo de prevención de lesiones musculoesqueléticas, ya sea en el ámbito laboral como en el ámbito de el proceso de cuidado, en donde quiera que sea necesario. ¿Qué es lo importante de esta herramienta? La flexibilidad. Va más allá de las puertas, de las paredes del centro de cuidado. Podemos extender nuestro alcance al cuidado domiciliar, a la atención primaria, al tercer nivel de atención con alta especialización, al manejo de muchísimas condiciones. Y pues hoy por hoy, dentro de mi práctica clínica de la enfermería laboral, desde la teleenfermería, nosotros hemos podido aumentar esa cobertura de trabajo. Escenarios. Bueno, seguimiento de usuarios, como les decía, la atención primaria, seguimiento de manejo de úlceras y heridas, que aún no hemos llegado ahí, pero estamos trabajando para poder llegar a esos documentos. La orientación de las personas mayores en su hogar o adultos en estado crítico. Todas las cosas van pasando como por una razón de ser. Yo creo que todos son efectos de la causalidad en nuestro país.
justamente se acaba de aprobar un marco ley para la atención de adultos en condiciones vulnerables. Y qué mejor oportunidad para poder incorporar la gestión de la teleenfermería en ese manejo a esa población. De hecho, estamos trabajando montones para poder incorporar la gestión de la teleenfermería en cuanto a ese rol de orientación, acompañamiento de la gestión del cuidado a través de la teleenfermería. La salud mental, nosotros, bueno, en mi lugar de trabajo tengo el privilegio de contar con 2 colegas con formación en salud mental, los cuales han dado sus clínicas, sus atenciones grupales y todas sus intervenciones a través de la teleenfermería y ha sido sumamente exitoso para aumentar también esta cobertura y ese alcance a su trabajo. Es muy interesante porque hemos tenido un aumento en la demanda de nuestro servicio muy contrario a lo que pensábamos en un inicio. Pensamos que la gente tal vez no iba a querer sacar cita de manera virtual o que iba a ir llevándose a una reducción de la atención, pero es muy interesante porque pasó totalmente lo contrario. Cuando empezamos a hablar de la atención virtual, tanto de médicos como de enfermería, y principalmente de enfermería porque tenemos, nosotros en mi centro de trabajo tenemos la oportunidad de ejercer la enfermería como de una manera más libre y cada quien se trabaja en su área específica. Aumentamos la cantidad de demanda del servicio desde consultas individuales, grupales, hasta charlas educativas y ha sido muy interesante cómo nuestro alcance aumentó a través de la virtualidad. En el tema de la educación en salud, hemos dado no sé cuántas charlas donde lo menos que se han conectado han sido en promedio 200 personas. ¿Cuándo en la vida habíamos podido dar una charla a 200 personas? Porque ni en el auditorio cabían tantas. Y la virtualidad, la atención de teleenfermería nos ha permitido llegar y aprovechar todos estos espacios. La docencia, actualmente yo estoy trabajando con un grupo de estudiantes de la carrera de enfermería en el grado de licenciatura de la Universidad de Costa Rica. Soy su docente como instructora clínica acá en el ICE. Y estamos llevando un proyectito que ahorita les voy a contar. Y es muy interesante porque también dentro de estas nuevas generaciones es vital formarles en el tema de la teleenfermería y de que vean que hay mucho que hacer y hay muchas oportunidades de desarrollo en este campo. Entonces, con estos muchachos estamos trabajando un proyectito de monitoreo remoto y definitivamente la virtualidad también nos ha permitido llegar al escenario de la docencia, de las consultorías y de la investigación en diferentes campos. Acá en Costa Rica, actualmente estamos trabajando fuerte con lo que es la enfermería en informática. De hecho, la comisión en el Colegio de Enfermeras se llamaba Teleenfermería. Ahora ya migramos a un nombre como Comisión de Enfermería en Informática porque entendemos que el concepto tiene que ser más amplio y que englobe un alcance mayor. Obviamente, seguimos fortaleciendo la teleenfermería. La vigilancia epidemiológica por COVID-19, como les digo, que ha vivido migrando, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes olas y variantes que han circulado a lo que tenemos ahorita, que es enfrentarnos al tema de síndrome post-COVID o COVID prolongado. Hemos hecho ejercicios en monitoreo remoto de signos vitales, particularmente de la presión arterial, que es como decía don Daniel Cóndor, es una de las formas menos invasivas y más sencilla de poder ir acercando a nuestros pacientes a este trabajo, porque acá el reto es que es conjunto. No solamente lo que hace enfermería, sino que tenemos que lograr ese proceso educativo de nuestro paciente para que se empodere, se fortalezca el autocuidado y pueda participar y generar la información y los datos que nosotros vamos a ir analizando. Y como les decía, la creación de los protocolos para la estandarización del cuidado, que es un trabajo interminable porque cada vez que tenemos uno listo, tenemos 4 más en cola y que es una necesidad porque, pues bueno, como profesionales que somos, esta estandarización permite lograr que el cuidado se dé de la manera más homogénea posible y que se integren todas las áreas
que participan en la atención. El enfermero que trabaja en la virtualidad, ¿qué tiene que tener? Bueno, tenemos que ser versátiles, con capacidad de trabajar con otros profesionales. Acá el trabajo colaborativo es importantísimo porque hay que trabajar con informáticos, tenemos que trabajar con médicos, con nutricionistas, con psicólogos, con ingenieros, con un montón de personas y tenemos que adaptarnos rápidamente al cambio. Los cambios ocurren en la era digital de manera, bueno, impresionante. Se dice que si un proyecto o algo no salió en 3 meses, ya no va a salir, mejor guárdelo y empiece otro, porque esto va con el pie en el acelerador y tenemos que estar siempre a la vanguardia y siempre listos para ese cambio. Una mente abierta. Acá el paradigma debe cambiar, debe romperse. Tenemos que hacer todo de manera disruptiva. Esta palabrilla está muy de moda, se usa mucho, de manera novedosa. Se habla mucho de innovación, se habla mucho de esta necesidad de crear soluciones creativas, de innovadoras, de corto plazo, para poder concretar los cambios. Si le empezamos a dar mucha vuelta a alguna idea, no lo vamos a aterrizar. De hecho, en metodologías como Design Thinking y en todo este tema se habla mucho del concepto del producto mínimo viable. Entrémosle sin miedo a un plan piloto pequeñito, no necesariamente que sea algo muy elaborado, sino por lo menos para ir acercando, ir probando esa metodología, irla puliendo en el proceso, porque todos estamos aprendiendo y así vamos perdiéndole el miedo y ganando confianza en el proceso de la digitalización. ¿Quién es mi paciente digital o mi paciente 4.0? A mí me encanta porque, bueno, acá en Costa Rica tenemos el privilegio, como les decía, a pesar de ser un país pequeño, con altas tasas de conectividad. Por ahí anda una estadística que dice que hay un promedio de 3.1 celulares por persona, una cosa así. Tenemos muy buena cobertura de internet y de telefonía móvil y acceso a teléfonos inteligentes y a dispositivos como los wearables, como relojes inteligentes o smartwatch que están monitoreando un montón de cosas. Entonces, mi paciente 4.0 dentro del marco de la salud 4.0, entendiéndola, ¿verdad? Como este gran cambio digital, es una persona que utiliza Internet de manera habitual, busca información de alta calidad sobre especialistas, servicios médicos. Además, usa la consulta virtual, participa en conversaciones, en foros, en redes sociales, en blogs, busca síntomas y, muy importante, le encanta consultar a Dr. Google. Entonces, ¿cuál es el reto que yo como profesional de salud, como facilitadora del proceso de atención, tengo con este paciente? Que tengo que estar al día. Ya el artículo que él leyó en Google, ya yo tuve que haberlo visto y poder dar la explicación técnica de por qué sí o por qué no corresponde esa atención. Tengo que estar familiarizado también con estas nuevas tecnologías, con estos sensores, con estos relojitos, con estas aplicaciones que existe cualquier cantidad de apps que la gente descarga, aunque no sepa ni para qué, ahí las van descargando y ahí van probando qué registros de nutrición, qué contador de pasos, qué cuántas horas dormí, pero necesitan acompañamiento para la adecuada interpretación de esos datos y una vez que llega esa curva de conocimiento, hay un fortalecimiento del autocuidado, voy poniendo realmente a mi paciente en el centro de la atención como gestor de su información de salud y que la puede aprovechar de una manera más eficaz y que la puede interpretar de una manera correcta para que logre hacer cambios en su estilo de vida. Es todo un encadenamiento que nos lleva y es por eso que a mí me parece tan bonita la oportunidad de trabajar desde la teleenfermería, porque yo me enfrento a este paciente.
sí es cierto que ahí tenemos una gran brecha generacional, ¿verdad? Tenemos pues personas que no son tan tecnológicas y pues para ellos está la alternativa tradicional de atención y se les ofrecen, ¿verdad? Los cuidados como ellos los pueden asimilar de manera más sencilla. Pero tenemos estos chicos de la era digital que necesitan esa información, que son partidarios súper, ¿verdad?, de estar utilizando estas tecnologías, pero que necesitan acompañamiento, porque como lo leyó en Google, ya cree que es cierto. Entonces, cuando nosotros, y a mí me pasa montones en la consulta, cuando yo estoy hablando con una persona que ya leyó y investigó y tiene un reloj que le mide hasta lo que respiró, y yo me siento y le explico por qué ese sensor da ese valor, por qué esa frecuencia cardíaca se mantiene de esa manera, o por qué tiene que hacerlo de cierta forma a la hora de entrenar, cambia esa interpretación y ese uso de la información que el paciente le está dando para sacarle mejor provecho. Entonces, es muy importante que nosotros como enfermeros y enfermeras entremos sin miedo a esta era digital y aprovechemos esos recursos que nos dan un montón de información, pero que mi pacientito tiene que saber aprovechar para empoderarlo y colocarlo en el centro de la atención, que eso es súper importante. Bueno, hay unas fotitos, ¿verdad? Ahora los smartwatch traen pues, un Ahora, montón. Sí. perdón que te interrumpa, me encanta escucharte, ya sabemos del entusiasmo mutuo, pero tendríamos que ir cerrando. Ok, Igual vamos a pasar un ya, poquitito ya, con el... ya, ya voy a terminar. Nada más les voy a contar. Entonces, perdón, es que si Zulma me conoce, yo me emociono. No, lo bueno es que Es, después de vos viene Giselle, con lo cual te arreglas con ella si le tomás un poquitito de su espacio. sí, nada más aquí les iba a compartir un cuadrito para que vieran más o menos en el periodo 2020-2022, donde nosotros hemos logrado 42.885 consultas de enfermería. Yo no estoy aquí contando lo médico, sino toda la intervención que hacemos a través de la teleenfermería para nuestros trabajadores. Somos 6 enfermeros atendiendo toda esta población en las diferentes modalidades, teleconsulta asistencial, laboral, teleenfermería como tal, teleenfermería de salud mental, vigilancia COVID y el proyectito de monitoreo remoto. A mí me gustó el cuadrito porque se ven un montón de consultas y me dice, wow, qué montón de trabajo. Y es muy interesante porque la virtualidad nos permite llegar a ese alcance y aumentar de esa manera nuestra cobertura. El proyectito que les contaba de monitoreo remoto de la presión arterial es un trabajito en el que estamos, tenemos ahorita un piloto con 15 pacientes. Se les capacita para el uso del expediente paciente, porque nosotros tenemos un expediente digital que tiene esa funcionalidad, tiene el expediente paciente. Ellos registran la presión arterial 2 veces al día y nosotros desde el punto de vista de enfermería hacemos una valoración. Tengo un videito que explica el proceso, ahí cortito.
Por las dudas te aclaro, Laura, que se está viendo el video, no tiene audio, digo, por las dudas de que si tuviera No, algún tipo de... no tiene audio. No, por ahí si Ah, vos querés compartir el audio, tenés que compartir el audio de tu computadora, o si no, ir no. explicando vos encima. Bueno, no hay problema. Ahí lo que están viendo es como ese proceso que nosotros hacemos, le explicamos a nuestro paciente que le va a llegar el correo, entra el link y eso ya le va a dar acceso a la aplicación del expediente paciente para poder registrar su presión arterial. Y del otro lado, en esta vista que ya queda, que es como la vista del profesional, nosotros vemos los gráficos y hacemos las intervenciones. ¿Qué estamos analizando en este momento? Vamos a analizar de dos maneras la información. Hacemos un registro asincrónico si la presión arterial está normal, el paciente está compensado. Son pacientes hipertensos, nuestra cohorte son teletrabajadores hipertensos que reciben control de salud con nosotros en el servicio de empresa. Entonces, con ellos ya conocen el sistema, ya conocen el modelo, entonces es más sencillo, digamos, esta parte de sensibilización. Se les da acceso al expediente y ellos anotan la presión arterial. Yo del otro lado la reviso. Si la presión está dentro de los rangos esperados, si no hay ningún cambio, pues registro de manera asincrónica la información, hago mi nota de enfermería como corresponde y cierro el caso y voy con el que sigue. Si encuentro alteraciones, ya sea por ausencia de registro o por registros fuera de rango, yo voy a hacer una consulta de teleenfermería para conversar con mi paciente, analizar cuál es el contexto y de ahí determinar si este debe ser derivado a la consulta médica para ver si hay que cambiar dosis o medicamento, a la consulta de psicología, si es que estamos teniendo algún problema emocional que no está logrando manejar correctamente, o en su defecto, cuando ya lo llevemos a una fase mayor, nosotros contamos con el servicio de una nutricionista, pues derivarlo a control nutricional si es que necesitamos ajustar a través de la dieta DASH alguna de las condiciones de salud que la persona presente. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es llevar esto de una manera macro, no solamente a hipertensos, sino a diabéticos, convencerlos de que es importante que tengan sus dispositivos, tienen que tener su glucómetro, su equipito de tomar la presión, realmente son de bajo costo. En comparación a ir a la consulta ya descompensado, pues es mucho más sencillo tener el equipo y monitorizarse en casa y que va a tener siempre el acompañamiento de un profesional de enfermería para temas educativos y para la interpretación y análisis de los datos. Eso, mis queridos colegas, es parte de lo que estamos haciendo a través de la intervención de teleenfermería. Es lo que les traía hoy, una pincelada así, a gas pegado, ¿verdad? Para poder contarles un poquito de qué estamos haciendo acá desde Costa Rica. Muy agradecida por el espacio, por que la vida me cruzara en el camino con esta mujer tan maravillosa como es Zulma, y quedamos ahí a la disposición para cualquier consulta, cualquier otra observación y como siempre un gusto enorme de poder pues participar de estas actividades como siempre. Y si no, me quedo ahí viendo que no puedo poner la cámara, pero bueno. Bien, igual sabemos que muchos para participar en estas instancias a veces estamos, no nosotros que a veces lo hemos podido organizar, pero incluso dentro de nosotros los organizadores uno está entre los distintos trabajos y a veces no puede estar todo el evento conectado al 100%, sino que lo puede ir siguiendo. Igual te agradecemos muchísimo. Me había faltado recordar nuevamente el agradecimiento, que es verdad, como decíamos, nos conocimos en el Congreso de Enfermería de Costa Rica en agosto, organizado por el Colegio de Enfermeras, y quería retomar el tema del Colegio de Enfermeras porque, bueno, está bien, cada país tiene su organización diferente. En el caso de ustedes en Costa Rica están colegiadas, y el trabajo por ahí que hace el Colegio de Enfermeras, entre otras cosas, es esto, ir dando lugar a los distintos campos de aplicación que se van desarrollando y trabajando muchísimo en cuáles son las competencias que enfermería tiene que tener, en el marco legal, en el marco normativo. Y yo miraba tu presentación y digo, cómo todo de la gran cantidad de cosas que enfermería puede hacer, que nosotros las sabemos, no necesitamos recordarlas, pero que a veces en ámbitos que son más restrictivos cuesta mucho
a verse, poder desempeñarse con autonomía, como lo que estabas contando, la teleenfermería abre todo un campo donde cada uno puede orientarse, si quiere, a su vez a la educación, a la investigación, al seguimiento crónico de pacientes, es inmenso el campo. Ujú. Estamos un poquito pasadas de tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente presentación. Igual te digo que son todas felicitaciones, excelente presentación, excelente, muy buena la intervención. Son todos mimos para vos, así que te agradezco, Laura, y seguimos, digamos, intercambiando. Excelente, excelente. Un gusto y un abrazo a la distancia. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar por la siguiente presentación. También la colega que vamos a presentar ahora también es de Costa Rica. Cada vez que uno participa en un evento de intercambio, siempre también trata de apalabrar a los colegas y dice, bueno, yo vine a presentar ahora te comprometes a venir a presentar tu experiencia, así todos nos enriquecemos. Entonces la siguiente presentadora, también como dije, es de Costa Rica, es Giselle Barrantes Brenes. Va a presentar el tema hacia la transformación digital Caja Costarricense Seguro Social. Un poco para que aquellos que no la conocen a Giselle, ella es especialista en enfermería gineco-obstétrica, administración de servicios de salud e informática en salud. De hecho, es maestranda de la maestría en informática en salud. Actualmente trabaja en el Expediente Digital Único en Salud, CIES, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en calidad de directora del Programa de Establecimientos de Salud Digitales de Inteligentes PESDI. Así que, Giselle, bienvenida, y cuando quieras puedes empezar tu presentación. Muchas gracias. Primero agradecer a Zulma y a todo el equipo del Hospital Italiano por darme la oportunidad de compartir con los compañeros que están conectados en este momento. Giselle Barrantes para servirles. Pregunto, ¿el video lo puedo activar para sentirme que estoy hablando frente a frente? Gracias. En todo caso, voy a ser concreta. Vamos. Están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, se está viendo la Sí, pantalla. perfecto. Vamos a iniciar por qué es el PESDI y por qué nosotros tenemos adoptado el modelo de madurez del HINS-ENRAN en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a indicar cuáles son los objetivos de este programa, cuál es la hoja de ruta y qué proyectos están incluidos en la sombrilla del programa. Un poco de antecedentes antes de iniciar con el punto número 1. Y básicamente el antecedente es indicarles que en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución que brinda seguridad y es uno de los pilares que da bienestar social a los costarricenses. Desde el año 2018 tiene implementado el expediente digital único en salud en los 29 hospitales del país, en los 104 áreas de salud y en los 1.064 establecimientos de atención primaria, tanto para el escenario ambulatorio como para el escenario hospitalario y para el escenario de emergencias. De ahí que nosotros partimos de la necesidad, muy bien, ya tenemos una base, un expediente digital único en el país, pero ¿qué sigue? ¿A qué nos amoldamos? ¿Qué nos dice a nosotros que somos un hospital inteligente y un hospital digital? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de adopción? Perfecto, sigue el ENRAN. Giselle Barrantes para servirles, no me desgasto en presentación. Precisamente nosotros en la institución hemos acogido el modelo de HINS de adopción de lo que es registros médicos conocidos como ENRAM, y esto evalúa la adopción y utilización de funciones de registros electrónicos que respaldan la atención optimizada del paciente. ¿Con el objetivo de cuál? Reducir errores de la medicación, mejorar rendimientos operativos y lograr un entorno casi sin papel. De manera que mejoremos la prestación de atención mediante el uso de la tecnología, midamos la adopción actual de nuestros registros médicos y crear una hoja de ruta para establecer y lograr los objetivos a futuro. Nuestro objetivo el día de hoy
es llegar al nivel 6. Tenemos un hospital modelo, que es el Hospital San Francisco de Asís, así conocido en la provincia de Alajuela. Pero para llegar a eso, ¿qué necesitamos? Bueno, un poquito más. Nuestros objetivos en el programa conocido como PESDI es fortalecer la seguridad, calidad y oportunidad en las prestaciones de servicios de salud a través de la implementación de tecnologías innovadoras, potenciando las capacidades actuales del expediente digital, mejorando la experiencia, satisfacción de nuestros usuarios, tanto internos como externos, bajo un marco de mejoras de prácticas internacionales, de la evolución de la gestión de los servicios de salud, procesos y tecnologías. En realidad, lo que ha impactado este programa es en eficientar los procesos, convertirlos en flujos en donde haya una trazabilidad de todos los procesos asistenciales hacia el usuario y podamos nosotros controlar y establecer puntos de seguridad y calidad en la prestación de la atención. Por eso es que a través de esto optimizamos los recursos existentes y garantizamos la institución una sostenibilidad financiera. ¿Qué beneficios esperamos obtener? Muy bien, en este momento estamos levantando una línea base de lo que es el estado actual de ciertos procesos asistenciales bajo los indicadores de seguridad del paciente, eficiencia operacional, reducción de costos, entre otros, de cómo estamos establecer o preimplantar todos los proyectos incluidos en esta cartera para que cuando ya tengamos este hospital modelo podamos hacer una investigación o una evaluación post efecto o post implementación del programa y decir, vea, pasamos de un tiempo de atención de tanto a tanto. Pasamos de no tener errores en la medicación reportados a tener tantos errores porque ahorita no hay una línea base. Pasamos de administrar medicamentos bajo el pie, al lado del paciente en tanto con una preparación, con una seguridad, con errores, alertas, etcétera, que son aspectos que no los teníamos. Entonces, esto nosotros son los beneficios y los indicadores están en reducción de costos, satisfacción de los profesionales, eficiencia operacional, satisfacción de los pacientes, seguridad y calidad asistencial. Perdón, Señor, Giselle. señorita. Sí, perdón que te interrumpa porque estábamos viendo que, perdón, yo había entendido que vos no ponías videos, pero a lo mejor se nos ocurrió que era porque no podías poner video, así que querrías chequear si es que vos querías poner video para que se te vea, si lo podés hacer ahora. Perdón que te interrumpí, pero es para que tu belleza, ahí está, ahí te estoy viendo, para que la bella No, señora gracias. Es que me siento como más cerca cuando me ven a mí. no, ni También. hablar, además de ser una lady, es una muy bella señora y aparte una profesional, así que, no, perdón, yo había entendido que vos no querías compartirlo, algo que fuera por necesidad, pero acá con el resto de los compañeros me dicen, no, a lo mejor es que no puede y empezamos a ver. Te dejo continuar. Ajá, sí, muchas gracias. Bueno, para servirles, cuando vean esta carita en algún lugar, me saludan y cuando vengan a Costa Rica, recibidos. Em, Pretendemos entonces con el programa tener estos procesos definidos y tener estos indicadores para que nosotros digamos, bueno, con el establecimiento del programa de hospitales digitales inteligentes, hemos tenido estos resultados. No me voy a detener en aquellos indicadores, pero sí quiero establecer y que darles a conocer qué incluye, cuál es nuestra hoja de ruta en el PESDI. Primero, el centro modelo y piloto, que son 4 hospitales como tal. Hospital de Grecia, lo tenemos definido para el año 2022. Tenemos que hacer un control de cambios porque tuvimos la afectación de un ciberataque en nuestra institución este año, teniendo una afectación de 4 meses sin sistema de información, ah, o concurriendo a mecanismos alternos de ambiente de contingencia, pero esto nos hace una afectación en nuestro proyecto. Pero después del Hospital de Grecia, vamos con un hospital regional, que es el Hospital San Vicente de Paúl,
otro hospital periférico, que es Hospital La Anexión, y un hospital nacional, que es el Hospital San Juan de Dios. Sobre estos tenemos iniciados procesos de de estudios de cómo estamos, el estado actual, y luego haremos estudios de post efectos una vez implementados los proyectos. ¿Cuál es nuestra cartera de proyectos? Muy bien, sabemos que tenemos una base, como ustedes lo pueden ver acá, del expediente digital único en salud. Esta es nuestra base. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos cerrar brechas, cerrar algunos aspectos, y por eso tenemos un proyecto que se llama Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, SILC. Este proyecto, pues lo que trata es que tener la comunicación desde, incluso ya lo tenemos, se hace la solicitud desde el expediente donde están atendiendo el usuario, más sin embargo hay un proceso que todavía media papel. Entonces tenemos que quitar esto para que electrónicamente viaje al LIS laboratorio, y ya tenemos los resultados que se ven en el expediente, pero aparte de eso tenemos que ponerle algunos otros condimentos que son los que nos piden los requisitos en lo que es la certificación NRAM. Radiología ya lo vamos a tener integrado al 100% para el 11 de noviembre, es decir, la próxima semana. Este es otro proyecto porque actualmente se está utilizando algunos visores externos al expediente y requerimos que todo, desde la solicitud hasta la generación de citas y luego el reporte y las imágenes, estén en el expediente como tal. Tenemos farmacia, que también farmacia está implementado, más sin embargo tenemos ahí un impasse que tenemos que llegar a lo que es que no se imprima la receta, sino que también la receta viaje directamente al sistema integrado de farmacia desde el expediente digital, igual para cardiología. Entonces son proyectos que incluyen el proceso automatizado eficientado, en donde no medie papel y en donde toda la información clínicamente relevante esté en el expediente como tal. Obviamente, el compromiso del paciente es súper importante, y también tenemos un proyecto como tal que a partir del portal de salud, el AdEdus, el usuario pueda tener educación, telesalud, incluida la teleconsulta, registros de datos que puedan, una mensajería segura entre clínico y usuario, que pueda registrar, se le puede hacer incluso monitoreos remotos, entre otros. Esto, ENRAN evalúa hospitalización y urgencias, pero también tenemos procesos añadidos como el circuito cerrado de productos. Entonces, el objetivo es que todo lo que entra en el paciente, todo esté trazable, seguro, y que al lado del paciente yo pueda verificar los 5 correctos, de los cuales algunos de ustedes ya lo hacen y ya tienen la experiencia. Nosotros estamos en ese proceso de desarrollo, estamos en el proceso de cambiar, porque lo más difícil de cambiar acá son los procesos asistenciales operativos, porque en sistema uno lo desarrolla, pero luego implementarlo también tiene una gran componente de gestión de cambios. Se suma la indexación de piezas. ¿Por qué? Porque no todo está registrado o no todo está desarrollado en el expediente digital. Hay documentos clínicamente relevantes para la toma de un plan de seguimiento, un plan de cuidado para enfermería, en donde tienen que estarse indexando al expediente. Entonces también este proyecto está integrado como tal. Integración de dispositivos médicos. De momento nosotros los monitoreos es nuestro objetivo. Aquellos monitores en unidades de cuidados intensivos vamos a poderlos integrar de forma que la enfermera o el clínico desde el expediente del paciente pueda decir cuáles signos vitales quiere que sean guardados como parte de su intervención clínica. Soporte a la decisión clínica desde varias aristas, tanto en alertas para prevenir errores en la prescripción, en la de preparación, en el despacho y en la administración cuando enfermería está al lado del paciente, pero aparte de eso también order sets, protocolos de atención, que también es importante para darle esa inteligencia y esa ayuda clínica. Analítica predictiva, ya nosotros también estamos desarrollando algoritmos, esto es para la predicción de diabetes mellitus tipo 2. Vamos también a partir de la implementación de radiología por Redimed a
a tener el algoritmo para detección de cáncer de mama, es decir, vamos a poder a través de las imágenes nosotros decir, bueno, esta es una mamografía que tiene altas sospechas de tener, ser maligna y por eso vamos a darle prioridad para la lectura, para la atención y para todo lo demás. Entonces ya esto también se está cocinando muy bien. Todo lo de contingencia, el expediente digital en ambiente de contingencia, ahora que nos revolcó el ciberataque, tuvimos que replantear todo lo que teníamos como ambiente de contingencia para que se adaptara a periodos largos, incluso, voy a tener 4 meses sin sistema de información. Bueno, primero mejorar nuestro sistema de seguridad cibernética, pero luego tener realmente una contingencia para que no quedemos los clínicos ni los usuarios sin la información de sus procesos asistenciales. Y por último, todos aquellos dispositivos que se utilicen para la atención tienen que tener procesos de seguridad. Y estos son los proyectos que ustedes ven acá en este último cuadrito de seguridad, como Mobile Device Management y Bring Your Own Device. Todo esto sobre una capa y una cama de capacitación, porque uno puede crear mucho, pero el usuario tiene que saberlos usar, poderlos explotar, todo un proceso de gestión de cambio y obviamente un proceso de gobernanza clínica a través de indicadores, inteligencias de negocios, entre otros. Acá el hospital involucrado, y aquí podemos ver patrocinadores, el director del Hospital San Francisco de Asís, el doctor Alfaro, nuestro gerente administrativo, nuestro gerente de logística, el gerente médico, el compañero acá es representante de la gerencia general, el compañero acá es don Jorge Granados, el gerente de infraestructura. Aquí está el doctor Eduardo Rodríguez, que es el coordinador del componente clínico del EDUS, don Manuel, el director del EDUS, mi persona, la directora del PESDI, aquí están compañeros de dirección de tecnologías, del área de estadística, de vigilancia epidemiológica, que todo tiene que ser patrocinado porque si no, no hay una gobernanza, no hay quien diga cómo se hacen las cosas, usando todo lo que es este modelo de adopción. Y muchas gracias para servirles. Bien, Giselle, terminaste justito a tiempo, ya estamos por irnos a un break, que igual hay tiempo para preguntas y demás. Primero, felicitaciones por la presentación, pero en realidad felicitaciones por el trabajo previo que viniste a presentar y todo lo que esto involucró. Entonces, por ahí lo que iba así a preguntar, digamos, esto tiene muchas aristas, nosotros podríamos llevar la charla para diferentes lugares, pero más que nada quisiera como preguntarte, porque alguien por ahí puede decir, ay, bueno, pero mirá, una enfermera, ¿no? Si hablamos de aquellos que no creen necesariamente en las posibilidades y en las competencias, ¿no? Liderando este tipo de proyectos. Justamente cuando estuve en Costa Rica con ustedes y escuchaba lo que decían las enfermeras que estaban en el Congreso, ¿no? Donde uno sabe que a veces en instancias de difusión los usuarios de los sistemas con los que nosotros trabajamos en estos proyectos a veces vienen no necesariamente con los aplausos y con los mismos, sino que vienen a utilizar las instancias de difusión para decirnos todo lo que siguen necesitando del sistema, ¿no? Y la verdad que, bueno, como siempre había ciertas cuestiones para señalar, pero también me quedo con algo que había señalado una enfermera que decía, bueno, al principio cuando implementaron el proyecto de EDUS, nos quejábamos, porque uno se queja por todo lo que le falta, pero después de la circunstancia que habían tenido, donde tuvieron que por un tiempo parar y volver a procesos en papel, lo extrañaban. Y ahora todos estaban deseando que vuelva, ¿no? Y que vuelva, y tenían un montón de ideas para proponer y un montón de ideas para decir, ¿no? Es decir, ustedes crearon ya la necesidad, las personas ya se dieron cuenta que lo necesitan y lo estaban pidiendo. Entonces quisiera preguntarte, en tu caso como informática en salud, como enfermera que lidera todo este tipo de proyectos, ¿cuáles crees que son las principales competencias que se necesita desde tu rol para poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, que implique todo el desarrollo de un sistema de información en salud, que después va a tener distintos componentes, los cuales uno va a priorizar y va a elegir enfocarse en esos componentes, y tendrá otros que van a venir en diferentes etapas y escalas, lo que decimos un sistema escalable,
que cada vez se irá desarrollando, ¿sí? Pero que cuando uno lo piensa como un todo. Y lo que a veces nos ocurre es que, claro, como implementamos solo algunos de esos componentes y nos faltan otros, nuestros usuarios se centran en los que nos faltan, y nosotros tenemos la gran imagen, ¿no?, de Big Picture y sabemos hacia dónde vamos. Entonces, quería preguntarte a vos respecto a las competencias que se necesitan desde el rol que vos has ejercido y cómo ha ido evolucionando incluso lo que vos has hecho para poder estar detrás de proyectos como el que acabas de presentar. Sí, sí, claro. Primero, el rol de liderazgo es muy importante. Tenés aquí, en este momento, yo tengo una cartera de 11 proyectos de alta, mediana y baja complejidad. Entonces, una competencia es ser líder, la otra es tener procesos de comunicación bilaterales, porque cada uno de los proyectos tiene un equipo de trabajo que también es liderado por un PM o Project Manager. Entonces, estar en esa interacción, mira, que porque, cuál es tu riesgo que te ha concretado, en qué te puedo colaborar, a quién toco. La tercera es tener también esa comunicación con los patrocinadores, de manera que puedas tener un voz, que puedas hablarle directamente al gerente de logística, al gerente administrativo. Ese es otro también de las competencias. La otra, conocer de la metodología de proyectos, porque realmente es un mar de documentación. Tienes que hacer planes de gestión de cambio, controles de cambio, planes de cronograma, planes de recurso, planes de calidad, etcétera, ¿verdad? Dentro de y todos los controles que estos avances, informes, pues también es importante. Lo segundo es saber que por qué lo estás haciendo. No estás usando la tecnología para usarla, sino qué es lo que está necesitando tu institución, cuáles son esos puntos de dolor que la institución tiene y cuál es nuestro punto de dolor. Nuestro punto de dolor es calidad, ser eficientes y poner a nuestros usuarios en el centro de atención. Entonces, esas competencias, obviamente ya también uno en el conocimiento de informática, por estar con equipos de desarrollo, saben, por ejemplo, cuánto puede tardar un desarrollo por su tiempo por los esfuerzos o el esfuerzo que tienen los equipos desarrolladores, pero no es solo desarrollar, también hay que hacer pruebas, también hay que hacer en diferentes ambientes, hay que liberar, hay que capacitar, hay que hacer gestión de cambio. Y entonces también no es solo desarrollo, sino que también una capa de infraestructura, una capa de comunicación, una capa de gestión de cambio, una capa de implementación, una capa de aprendizaje, volver otra vez incluso a revisar. Lo más importante también es conocer los procesos que se están afectando con tus proyectos. Y lo digo afectar porque cambian, no es por malo, sino que se transforman para optimizarlos y hacer flujos eficientes a través del uso de las tecnologías. Entonces, todo eso lo aprendemos. Importante siempre escuchar al usuario, porque por más que los procesos se quieran eficientar sentados, no los vamos a lograr, hay que ir en campo. Entonces, siempre estar en campo y no tenés que estar vos, pero tenés un equipo, en este caso de mi persona, de 60 personas que trabajan en el PESDI con sus diferentes directores y obviamente ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, siempre escuchar al usuario. Gracias.